Buenos días, hermanos. Dicen que cuando el predicador está nervioso saluda muchas veces. Buenos días, hermanos. Amén, ¿cierto? Qué bueno escucharlos y sentirlos que están contentos porque están en la casa de Dios. Bueno, en esta mañana quiero traer un tema para ustedes, primeramente para mí, ¿cierto? Porque cuando uno prepara un tema, lo debe preparar uno personalmente y ahí sí transmitirlo a las personas las cuales Dios trae a su iglesia. ¿Me colaboran con la diapositiva, por favor? Bueno, hermanos, les comento algo, les adelanto. Aquí en la iglesia central, a partir del año entrante, el predicador que predique aquí tiene que predicar 2 veces. 2 veces, ¿cierto? Entonces, para que se vayan haciendo la idea de que el otro año el predicador tiene que predicar 2 veces la predicación, valga la redundancia. Los que quieran más detalles le van a decir poco a poco. En la junta que hubo esta semana se tomó la decisión, se tomaron los votos y poco a poco le van dando los anuncios de cómo va a ser la predicación 2 veces los sábados. Bueno, hermanos, hace más o menos aproximadamente, gracias Ricardo, 2, 3 años, uy, como hablo bonito, ¿no? Hace más o menos 3 años empecé un ciclo de sermones y el primero que di, o sea, hoy cumplo el séptimo, el séptimo, o sea, ya termino ese ciclo de conferencias, las cuales las tenía que preparar para cuando Dios me dé la oportunidad de hacer una semana de oración. Bueno, hablábamos de, ahí se alcanza a ver poquito arriba, pero bueno, hablábamos de Abraham, ¿cierto? De la genealogía de Taré. Taré, padre de Abraham, Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Entre las 12 tribus de Israel nació Judá. Entre Judá, después de Judá, pasaron 7 generaciones y empezamos a estudiar el libro de Ricardo, no, el libro de Ricardo no, el libro de Ruth. El libro de Ruth. Después empezamos, y se acuerdan que el libro de Ruth empieza con la historia de ¿quién? De Elimelech y Noemí. ¿Quién fue Elimelech y Noemí? Se acuerda que ellos se fueron por un día, por un rato, por un momento, darle la vueltica al mundo y se quedaron, ¿cierto? Noemí no dijo nada, Noemí aceptó la decisión de su esposo, Noemí se cayó la boca y perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Sigamos. Después estudiamos, después Noemí llega otra vez a Judá y llega con Ricardo, Booz, llegó con Ruth y Ruth se casa con Booz, ¿cierto? De ellos 2 nace, son los bisabuelos de ¿quién? Del rey David, ¿cierto? Después del rey David viene, estudiamos el libro de Samuel, de Primera Samuel, empezamos a estudiar el libro de Primera Samuel, de Primera Samuel. ¿Cómo empieza el libro? Con Ana y Elcana, ¿cierto? ¿Quiénes eran Ana y Elcana? Los padres de ¿quién? De Samuel, ¿cierto? Después de Samuel, empezando, estudiamos la historia de Elí y sus hijos. Después, hoy vamos a estudiar la historia de el arca de Dios no era un amuleto. El arca de Dios no es ni era un amuleto. Sigamos. Pero antes de que entremos al tema, yo quiero que nos traslademos y estudiemos y miremos 4 puntos, que serían, primero, un momento en los que Dios nos haya sorprendido con su presencia. Quiero que en este momento nos traslademos y pensemos, un momento, un día, en el cual Dios nos haya sorprendido con su presencia. Miremos otro, el segundo. Un momento en los que Dios
nos haya librado de la muerte. Miremos un momento en el que Dios nos haya librado de la muerte. Tercero, un momento en los que Dios nos haya respondido al llamado de su presencia. Cuarto, un momento en los que Dios nos haya retirado la presencia de Él y hayamos sentido la ausencia de Dios. Hermanos, ¿quiénes se han trasladado a estos 4 puntos? Les pongo un ejemplo personal. El primero, dice, un momento en el que Dios nos haya sorprendido con su presencia. Yo me acuerdo un día, en la madrugada, se levanta mi hija, se levanta mi hijo, se levanta mi esposa y me despierto también yo. Y en ese momento pasó algo muy bonito en la casa. Era tarde, era la madrugada. Y sentimos la presencia de Dios en nuestra casa. Ese día me acordé tanto cuando la hermana Elena de Guayl, en su casa a las 4 de la mañana, los vecinos decían que veían un gran resplandor en su casa. Y ella decía que era el momento cuando Dios visitaba su casa. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora miremos un ejemplo en los que Dios nos haya librado de la muerte. A muchos, hay veces decimos, yo me iba a ir en ese carro y no me fui, y se estrellaron y se murieron, ¿cierto? Pongo un ejemplo personal. Un día, sin nadie estarme llamando, sin yo no tener nada que ir a hacer por allá, unos amigos me invitaron, vámonos para tal pueblo, y nos fuimos 3. De los 3, nomás volví yo solo. Los otros 2 los mataron. Y así sucesivamente. Y miramos el tercero, momentos en los que Dios nos haya respondido al llamado de su presencia. Un ejemplo, yo me acuerdo el día de mi bautizo. Ese día yo puse tantos pretextos para bautizarme, que entre esos pretextos dije, yo me tengo que bautizar en un río. Dios me dio la oportunidad y me bauticé en el Bambú, donde hacen los campamentos. Ese día, 2 horas antes, le dije, Señor, yo quiero sentir tu presencia antes de bautizarme. Me acuerdo que me fui para el río, me llevé la Biblia, y esa era mi petición. De un momento a otro me dio un sueño y me dio algo raro, que caí en el piso y me quedé dormido ahí en la playa al lado del agua. Pasaron varios minutos, yo creo que media hora, cuando sentí fue el ruido del pasar de las hojas de la Biblia, la brisa la estaban, y sentí la presencia de Dios. Y me di cuenta que Dios me estaba acompañando para mi bautizo. Ahora miremos un momento en los que Dios nos haya retirado la presencia de Él y hayamos sentido la ausencia de Él, hermanos. ¿Cuántas veces creemos que tenemos la presencia de Dios y no la tenemos? En estos días, hermanos, preparando este tema de hoy, me di cuenta que la crisis por la cual estoy pasando personalmente y por la que están pasando varios es la ausencia de Dios. No son crisis que tienen que pasar, sino son la ausencia de Dios. Me puse a mirar y hay muchas cosas que han pasado últimamente en mi vida, problemas, y me he dado cuenta que el carácter, en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás mi carácter. Entonces, si mi carácter va hacia atrás y no va hacia adelante, ¿es por qué? Porque falta la presencia de Dios. Bueno, hermanos, esto es como para centrarnos más en el tema. Ahora sí empecemos con el tema. Sigamos, el tema de hoy se llama El arca de Dios no era un amuleto. Miremos qué dice 1 Samuel 4:1. ¿Qué dice 1 Samuel 4:1? Y dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Antes de que miremos el fondo de este versículo,
Samuel, él no estuvo en la guerra. Samuel, ¿qué nos quiere decir? Él está contando. Samuel, cuando escribió y contó eso, habían pasado ya 20 años. En ese momento él estaba diciendo, en aquel tiempo, es más, en ese momento todavía la roca no tenía ese nombre, Ebenezer. ¿Y qué significaba Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. O sea, hasta ahí, hasta el momento ese, Dios había ayudado a Israel. Sigamos con el versículo 2. Y dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ahora miremos el versículo 3, primera parte. Dice, cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los ancianos del pueblo se preguntaron, ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Esa pregunta se les hace familiar, hermanos. ¿Será que nosotros en algún momento hemos preguntado por qué? ¿Por qué pasa esto? En ese momento los ancianos del pueblo de Israel preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? ¿Cómo estaría el pueblo en ese momento, hermanos? Derrotados, vencidos, destrozados, humillados, desanimados, cansados. ¿Será que eso se parece algo a nuestras vidas en este momento? ¿Será que en este momento no habrán personas o no habemos personas cansados que no sabemos qué hacer o para dónde coger? ¿Será que es algo parecido? Otras personas de los israelitas quedaron sin familia, sin nietos, sin hijos, sin hermanos. Esposas perdieron sus esposos. Quedaron muchos enfermos, heridos de la guerra. ¿Será que en estos momentos habrán personas que han perdido sus padres, sus hijos, sus hermanos o no? Son algo muy parecido, ¿cierto?, a nuestra vida. Y la pregunta es, ¿por qué dejó Dios que los filisteos los derrotaran? ¿Y cuál sería la pregunta en este momento? ¿Por qué Dios ha permitido que estemos en estas crisis? ¿Por qué Dios nos ha traído hasta estos momentos de crisis? Pero hermanos, ¿cuál era la verdadera preocupación del pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel perdía una batalla, se volvía esclavos del otro pueblo. Entonces, ¿cuál era el miedo? Volverse esclavos. Ese era el miedo que ellos tenían. Acuérdense que ellos tenían a Dios, pero pedían ¿qué? Pedían un rey, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra preocupación ahora, hermanos? ¿Será que nosotros nos preocupamos por volvernos esclavos también? Hermanos, cuando estamos en situaciones difíciles, nos provocan hacer muchas cosas. Yo hay veces me han dado ganas, hermanos, yo también soy humano, de irme a buscar una botella de licor. Pero digo, en el momento que me tome el primer trago, me vuelvo esclavo del alcohol. Hay personas que les ha dado ganas de tomar un cigarrillo, vicio, drogas, y se quedan ahí. Hay parejas que están en problemas y piensan que hay infidelidad y van donde los brujos, buscan que le echen las cartas, el cigarrillo, el tabaco, y se vuelven esclavos de estos brujos. Hay enfermedades, las cuales queremos ir o quieren ir ante los brujos para que los recen o hagan algo por el estilo. O sea que en ese tiempo, ¿cuál era el miedo? Volverse en esclavos. Y ahorita en este momento, ¿cuál es el miedo? Volvernos esclavos de muchas cosas, ¿cierto? Hay veces nosotros los comerciantes no tenemos otra forma de buscar plata y buscamos platas a altos intereses para pagar a diarios. Y nos volvemos esclavos de eso. Hermanos, el pueblo de Israel le daba miedo volverse en esclavos. Y nosotros
nos volvemos esclavos con una facilidad. Y no tenemos en cuenta que quién es el dueño del oro y la plata. El pueblo de Israel tenían a Dios y querían un rey. Nosotros tenemos al dueño del oro y la plata, tenemos al médico de médicos y buscamos las cosas materiales. Decía un brasilero, unos dicen que ese refrán es de ellos, otros dicen que él lo copió, pero él dice que de que él puso esta frase en su corazón, la vida le cambió. Miremos cuál era esta frase. Decía él, no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño, hermanos. Hermanos, no somos los dueños del mundo, no somos los dueños de Barranca, pero somos hijos del dueño del mundo, hermanos. Sigamos. Dice que los israelitas se preocuparon por ser esclavos, pero ¿sería que ellos se preocuparon por la ausencia de Dios? ¿De qué ellos se preocupaban? De la esclavitud, mas no de la ausencia de Dios. Nosotros, hermanos, en este momento nos preocupamos de no caer en los vicios, en el alcoholismo, en la infidelidad, en las deudas, pero nos hemos preocupado por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Nos preocupamos por las cosas materiales, pero no nos preocupamos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Miremos qué dice Samuel 4:3, segunda parte. ¿Cuál fue la solución que tomaron los israelitas? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué dice el versículo 4:4? Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Hermanos, ¿se acuerdan dónde estaba el arca de Dios? En Silo. ¿Y qué quedaba en Silo? El tabernáculo, el santuario de Dios. Y se fueron hasta allá a traer el arca de Dios. Sigamos. El versículo 6 dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Qué dice el versículo 7? Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Sigamos con el versículo 9. Y dice: esforzaos, oh filisteos, y sed miembros, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. Como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. El versículo 10 dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y el versículo 11 dice: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes. Hermanos, si miramos el recuento, ¿cómo empieza el capítulo? Se fueron a la guerra, perdieron 4,000 hombres, vinieron, buscaron el arca de Jehová, pensaron que iban seguros y se van otra vez a buscar problemas. ¿Y cuántos hombres perdieron? 30,000 hombres de más, con el arca de Jehová. Entonces, ¿cuántos hombres perdieron? 34,000 hombres en total. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la decisión que tomaron los israelitas? Llevar el arca de Dios, ¿cierto? ¿Sería una decisión divina o una decisión humana? Humana, ¿cierto, hermanos? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Se les olvidó? ¿Qué dijeron ellos? En el arca de Dios, la presencia de quién estaba? La presencia de Dios. ¿Sería que la presencia de Dios estaba en el arca? No, no estaba, hermano, la presencia de Dios. ¿Y qué pasó ahí?
¿Qué no tuvieron en cuenta? ¿Ustedes se acuerdan cuál era el proceso del santuario? Que tenían que, el arrepentimiento, tenían que llevar sus ofrendas, tenía que haber un sacrificio. ¿Qué tenían que ellos hacer antes de ir a traerse el arca del pacto? Tenían que arrepentirse de sus pecados, traer sus ofrendas, hacer un sacrificio. ¿Sería que ellos hicieron eso? Hermanos, cuando nosotros estamos en problemas, ¿qué parecemos? Parecemos unos pollitos, ¿cierto? Pidiendo, pío, 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 y pide uno, ¿cierto? Pero ¿será que se acuerda uno que tiene que arrepentirse de las cosas que ha hecho? ¿Se acuerda uno del sacrificio que uno tiene que hacer ante Dios? ¿Se acuerda de las ofrendas que tiene que traer al altar? ¿O sería que nomás eso era para el pueblo de Israel? ¿O es también para nosotros? Queremos pedir, queremos tomar la Biblia, queremos venir a la iglesia, traer nuestros problemas a la iglesia, pero ¿será que antes de eso nos hemos arrepentido y hemos hecho las cosas como Dios nos las pide? Bueno. ¿Qué se nos ha olvidado, hermanos? ¿Será que se nos ha olvidado como los israelitas, que fueron y trajeron el arca y se les olvidó arrepentirse de sus pecados? Hermanos, un arrepentimiento genuino de corazón no es pedirle perdón a nuestra esposa, pedirle perdón a nuestros hijos, pedirle perdón a nuestros vecinos. Un arrepentimiento genuino es pedirle perdón a Dios. En todo el mundo se habla ahorita de qué se habla, de la paz, ¿cierto? Del perdón. ¿Será que el perdón que ofrece el gobierno, los gobiernos, es un perdón genuino? Si miramos ese perdón y esa paz que ofrece el mundo es por interés, por conveniencia, por dinero, ¿cierto? ¿Será que ese perdón nos estará pasando a nosotros? Que porque pensamos que nuestra esposa, nuestro esposo nos perdonan, que porque nuestros hijos nos perdonan, ya estamos en paz con Dios. Hermanos, el perdón de Dios es un perdón genuino. ¿De qué sirve el perdón de mi familia si no tengo el perdón de Dios? El pueblo de Israel pensaba que el arca de Dios era un amuleto. ¿Cuántos de los que estamos aquí de pronto, en algún momento o en este momento, cargamos aquí una crucecita o cargamos un escapulario o cargamos una virgen, en fin, y ese era el amuleto? Pensábamos que porque cargábamos eso nos íbamos a salvar, nos íbamos a librar de cualquier accidente. Los que ya no cargamos eso, ¿qué pensamos? ¿Que porque cargamos la Biblia en la mano nos vamos a salvar? ¿Que porque venimos a la iglesia nos vamos a salvar? ¿Será que nosotros nos está pasando lo del pueblo de Israel? ¿Que tenemos la Biblia, que tenemos la iglesia de amuleto? Hermanos, la Biblia sin la presencia de Dios no sirve de nada. En ese tiempo el miedo era caer en la esclavitud. Y ahorita no nos da miedo, hermanos, caer en la esclavitud. ¿Por qué no nos da miedo? Porque ya somos esclavos y no nos hemos dado cuenta. Decimos y creemos que tenemos la presencia de Dios y resulta que no tenemos la presencia de Dios. Miremos qué nos dice Isaías 59:1. Dice, Isaías dijo, Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiere escucharnos. ¿Qué es lo que nos separa de Dios, hermanos? El pecado.
¿Será que estamos convencidos de que venimos a la iglesia y tenemos la presencia de Dios? ¿Será que estamos convencidos de que cuando oramos Dios nos escucha? ¿Será que estamos convencidos de que cuando leemos la Biblia tenemos la dirección de Dios? Mire qué nos dicen estos dos versículos, 59:1 y el 52. Dice, Isaías dijo, Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. O sea que Él sí nos escucha, ¿cierto? Pero ¿qué dice el versículo 2? Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios y sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. ¿Qué pasó con Elí, hermanos? Estudiamos de qué pasó con Elí, que Dios se cansó de llamarle la atención a Elí y decirle, el pueblo está en pecado, sus hijos están en pecado. Y llegó el momento que le dijo, sus hijos van a morir. Y van a morir el mismo día. Entonces, ¿qué miramos en el texto de Samuel 4? Que murieron el mismo día. Pero si ustedes miran algo, si Dios hubiera querido que Elí hubiera muerto, le dice, el día que mueran sus hijos, también usted va a morir. Pero ¿por qué Él no le dijo eso? Porque en su gran misericordia Él guardaba esperanza que Elí se salvara. Pero ¿qué pasó ese día, hermanos? Elí nunca quiso reprender al pueblo y menos a sus hijos. El día que murieron sus hijos, también él murió. Hermanos, llega el momento de que Dios es un hombre, es un ser de orden. Y por ser un ser de orden, respeta las leyes del universo. Él, en el momento que se da cuenta que nosotros endurecemos nuestro corazón, Él respeta nuestra decisión. Él nos llamará 1, 2, 3 veces, 4 veces, tal vez más. Pero llega el momento que por respeto a nosotros, Él se aleja de nosotros. Él se da cuenta que nosotros no queremos nada con Él y Él por respeto a las leyes del universo nos deja. Y en ese momento que nos deja, ¿qué pasa? ¿Para qué lado nos vamos? ¿Nos vamos para cuál lado, hermanos? Para el lado del diablo. Tenemos que estar convencidos, hermanos, de qué lado estamos. Hay veces nos quejamos porque decimos, yo voy y predico, yo voy y oro por un enfermo, no se sana, antes se muere, en fin, muchas cosas, ¿cierto? Y no estamos seguros de lo que somos, porque no tenemos la presencia de Dios. Hay dos casos, dos experiencias muy similares, pero con un final diferente. Hay un músico de apellido Hermosillo, uno de los mejores músicos, compositores, acompañante de los grandes artistas del mundo. Fue acompañante de Manuel, de Daniela Romo y por último trabajó con Luis Miguel. Él llegó el día que en un grupo pequeño lo invitaron, estando orando, llegó y sintió el llamado de Dios. Y en ese llamado se arrepintió. Y fundó la banda cristiana, porque así se llama, la banda cristiana Torre Fuerte. Es muy conocida. Él es pastor ahora y él dijo, voy a convencer a Luis Miguel para que se vuelva cristiano. Y se fue. Llegó ante Luis Miguel y le dice, Luis Miguel, yo sé qué es lo que usted necesita. Usted necesita paz. Y le dice Luis Miguel, ¿y a usted quién le dice o quién usted se cree para que me diga que yo no tengo paz? La paz que yo tengo no tiene usted. Tengo escoltas, tengo los mejores médicos, tengo el mejor dinero, tengo la plata del mundo, no necesito a Dios. ¿Cierto? Héctor Hermosillo salió y saliendo dijo, Señor, ¿por qué no viene hoy para que este señor se muera? Porque no se arrepintió. Esa fue la forma como llamó esta persona a un cantante. Ahora miremos la historia de Felipe Garibo. Felipe Garibo, siempre que viaja en un avión, viaja en los puestos ejecutivos. Los puestos ejecutivos son los primeros del avión, donde las sillas son más anchas,
queda uno acostado, le dan la mejor comida, la mejor bebida, tiene uno una azafata ahí para que lo atienda. Y le preguntaba yo un día a Felipe Garibo, ¿eso no es orgullo, hermano, o eso es humildad? Dijo, no, es humildad. Yo me compro los tiquetes para poder compartirle el evangelio a los ricos más ricos del mundo. Es la única forma. Dice que una vez viajando se encontró con el gerente de Audi, de los carros, uno de los carros más costosos del mundo. Y el hombre cuando se presentó dijo, yo soy el gerente mundial de tal compañía. Y Felipe Garibo le dijo, yo soy cantante del gerente del mundo entero. Y después, otro día, llegó y se encuentra con Ricardo Montaner. Y llega Ricardo Montaner y se presenta y le dice, mucho gusto, Felipe Garibo. Ricardo Montaner no le contestó. Y le dice, mucho gusto, Felipe Garibo. Dios, que usted no sabe quién soy yo, chamo. Dijo, no, no sé. Dijo, yo soy Ricardo Montaner, un cantante muy conocido en el mundo. Y le dice Felipe Garibo, bueno, mucho gusto. Yo soy cantante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y le dice Ricardo Montaner, he tenido la oportunidad de hablar con diferentes cristianos de todo el mundo y a todos les saco el cuerpo, pero ese nombre me llamó la atención. ¿Cómo así que adventistas y del séptimo día? Dice, sí, adventista porque estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Y séptimo día porque fue el día que acabó Dios la creación y santificó este día. Le dice Ricardo Montaner, me estaba faltando algo en mi vida y ahora sí siento un convencimiento. El día que me vuelva cristiano, no le prometo que me voy a volver adventista, pero algún día me volveré adventista. Y hace poco le escribió una carta a Felipe Garibo y le dije, no me volví adventista, pero me volví cristiano gracias a usted. Entonces miramos cómo da el evangelio a una persona vacía y cómo da el evangelio a una persona que tiene la presencia de Dios. Si miramos la historia de Héctor Hermosillo, cómo es muy diferente a la vida de Felipe Garibo. Bueno, hermanos, sigamos con el tema. Entonces, ya dice que si miramos la historia de la familia de Elí, ellos habían llegado al límite y que mismo Dios le había profetizado su muerte. Hermanos, cuando nosotros reconocemos la ausencia de Dios, buscamos a Dios. Cuando no reconocemos la ausencia de Dios, buscamos las cosas del mundo. ¿Qué dice Deuteronomios 31, 18? Dice, aunque lo reconozcan, yo me alejaré de ellos más todavía, así los castigaré por su maldad de adorar a los dioses falsos. ¿Cuál es el verdadero castigo de Dios, hermanos? El verdadero castigo de Dios es la ausencia de Dios. Entonces, ¿Dios cómo castiga? Hermanos, mientras no haya presencia de Dios, los castigos del diablo llegan. Cuando se aleja la presencia de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Y cuando hay la presencia de Dios, se alejan los castigos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos dice Deuteronomios 31, 18? Aunque lo reconozcamos, ¿no? De que no hay la presencia de Dios, yo me alejaré de ellos más todavía. Así los castigaré por su maldad de adorar a dioses falsos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el verdadero castigo de Dios? ¿Las crisis que vivimos, las enfermedades o la ausencia de Dios? Cuando tenemos problemas, ¿qué buscamos? ¿La solución del problema o buscamos la presencia de Dios? Yo personalmente lo digo. Antes de preparar este tema yo buscaba solucionar los problemas. Ahora me doy cuenta que tengo que buscar es la presencia de Dios. Cuando busco la presencia de Dios, los problemas son
leves. ¿Por qué? Porque tengo la presencia de Dios. ¿Qué hace la división, hermanos, entre Dios y nosotros? El pecado, ¿cierto? Y cuando hay pecado, hay ausencia de Dios. Hermanos, en este día, hoy es un día, puede ser un día de bendición, puede ser un día que sigamos en las crisis, puede ser un día de maldición. Si nosotros queremos bendición, Dios nos da bendición. Si nosotros queremos maldición, Dios retira su presencia y llega la maldición. Pero ambas cosas no pueden seguir en nuestra vida, ni pueden funcionar. Porque Dios no puede estar donde está el mal. Pero acuérdense, el diablo sí puede estar donde está el bien. Entonces no podemos unir ambas cosas. ¿Vale la pena, hermanos, seguir peleando solos? ¿Vale la pena seguir sin la presencia de Dios? ¿O vale la pena buscar la presencia de Dios? Hermanos, Dios en esta mañana quiere que le devolvamos el tiempo que le pertenece a Él. Él quiere que le dediquemos tiempo. Según los psiquiatras dicen que el ser humano éticamente tiene un vacío. Y este vacío siempre lo llenan con algo. ¿Será que Dios genéticamente ese vacío para qué lo hizo? Para habitar Él en nosotros, para la presencia de Dios. Si nosotros en ese vacío no metemos a Dios, el diablo sí se mete fácilmente. Entonces, ¿de qué vamos a llenar ese vacío, hermanos? De la presencia de Dios, ¿cierto? Miremos, ya para finalizar, el último versículo de Samuel 4, que dice: ella no le respondió ni les hizo caso, solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabod, y alcanzó a decir: Israel ha perdido el cofre, por lo tanto Dios nos ha abandonado. Hermanos, no esperemos hasta el último momento para decir: Dios me abandonó. Todavía, hermanos, estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de decirle: Señor, habita otra vez en nuestro hogar, habita otra vez en nuestra vida. Queremos sentir tu presencia. Miremos qué nos dice Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la ausencia de Dios son alarmas. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, empezamos un partido en la vida. Y el Espíritu Santo es el árbitro. Cuando hacemos una mala jugada, el Espíritu Santo nos pita y nos dice: está haciendo lo que va a hacer, está mal. Y así tiene que seguir nuestra vida, tomada de la mano de Dios, y que el Espíritu Santo sea el que cada momento nos avise los pasos que vayamos a tomar mal. Hermanos, ¿quiénes en este momento quieren recibir la presencia de Dios? ¿Quiénes quieren sentirla? Hermanos, los invito que nos pongamos de pie, hermanos, para recibir la presencia de Dios, para podernos irnos para nuestros hogares llenos de la presencia de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos has dejado ver en tu palabra que con la ausencia tuya no somos nada. Señor, en esta mañana reclamamos tu presencia. Queremos irnos para nuestros hogares con tu presencia, porque, Señor, sentirnos lejos de ti no somos nada. Queremos, Señor, que tú nos saques
de nuestros problemas, nos levante de la enfermedad. Señor, no queremos ser esclavos de este mundo, queremos servirte a ti. Por lo tanto, Señor, pedimos tu presencia en este día. Queremos, Señor, que cada paso que demos sea para honrarte y no para deshonrarte. Señor, que no digamos como la nuera de Elí: hasta aquí, Señor, nos ayudaste, hasta aquí estamos. Señor, cuando ella perdió su esposo, sintió, Señor, que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Pero, Señor, queremos llegar hasta el final, llegar hasta tocar fondo, Señor, sin tu presencia. Queremos que en este momento, Señor, nos tome con tus brazos y nos levante, Señor, porque queremos la presencia tuya en nuestras vidas. Ahora, Señor, en el momento de salir de aquí, que vayamos con tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo el que nos acompañe hasta la eternidad, hasta la segunda venida tuya. Todo esto te lo pedimos, Señor, no por los méritos que tenemos, ni por los méritos míos, ni por los méritos de nadie, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Amén. Manteniéndonos así de pie, primero quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están viendo a nivel mundial. Pues tenemos vía directo en nuestro canal. Entonces, un saludo para todos y esta bendición también para todos. Hermanos, en mucha reverencia, llegó la parte más importante del sábado, que es la bendición de Dios. Inclinamos el rostro. Y dice Jehová: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, hermanos. Podemos ir a casa en paz.